Amigos de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta serie que estamos haciendo, recorriendo América, nos vamos a ir a uno de los países más interesantes que tiene este continente. Es un país mediterráneo, es decir, no tiene costas en el océano, pero tiene una manera muy especial la formación de la tierra y de la vida en este territorio. Bolivia. Estado plurinacional de Bolivia, un país que nace después de la independencia de los países de América, un país que tuvo que defender su territorio frente a sus hermanos como Perú, Chile, Argentina, Uruguay y hasta el mismo Brasil. Allí está, en el corazón de América Latina, Bolivia. Un país de parques naturales, un país de salares, un país de ciudades altísimas sobre el nivel del mar. Es un país amazónico, pero también es un país andino. La cordillera pasa por allí. Y para hablar de este hermoso país y de lo que están haciendo para cuidar el verde, pues vamos a conversar con el ingeniero Javier González Ivanciu. Bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio. Carlos, muchas gracias por esta invitación. Excelente introducción la que has hecho de mi país. Como bien lo has dicho, Bolivia es un país andino, pero también es un país amazónico, como muchos de los países andinos, ¿no? Que comparten la Amazonía. Un gusto estar aquí. Este país, a diferencia de Brasil, pues está en un propósito muy grande de cuidar la Amazonía, porque finalmente es agua, es fauna, es paisaje, es riqueza turística también, y están en el propósito de cuidar la selva, mientras que Brasil desafortunadamente está azotando con la deforestación, incendios y una cantidad de cosas terribles. Bolivia está en el propósito franco de cuidar esta maravilla verde que es la Amazonía boliviana. Con bastantes altibajos, yo diría. O sea, también hay desafíos muy grandes en el país para poder mantener niveles bajos de deforestación. En realidad tenemos un desafío muy grande, que es tratar de balancear el avance de la frontera agrícola, que, como tú sabes, la producción de soya tiene una demanda muy importante, y esta producción se ha afectado mucho a los bosques, sobre todo al bosque de la Chiquitanía, que es un bosque intermedio entre el bosque chaqueño y el bosque amazónico. El bosque de la Chiquitanía ha sido muy afectado el año pasado por quemas que han sobrepasado tremendamente los récords históricos, ¿no? Hay una dicotomía muy fuerte entre los deseos, porque bueno, sabemos que en los últimos años la política del país ha sido entonar con la madre tierra, con el cuidado de la madre tierra. Es más, Bolivia ha presentado con mucho ahínco, con mucha fuerza, la noción de los derechos de la madre tierra en los foros internacionales. Sin embargo, este deseo político, esta ambición en la práctica ha sido, yo diría, contrastada con la realidad del avance de frontera agrícola y las quemas forestales. Y bueno, la realidad están confrontados muchos de nuestros países en Sudamérica, ¿no? Esta frontera agrícola está manejada por ¿quiénes? ¿El campesino boliviano o es el problema que tenemos ahora de las multinacionales agrícolas que empiezan a adquirir territorios en nuestra América? Claro, son empresas agroindustriales, que es la producción de soya, algodón, caña de azúcar, y bueno, también la ganadería. La ganadería también tiene una muy fuerte presión sobre el bosque. Entonces la habilitación de tierras es un problema,
porque la demanda no está en el país, la demanda es una demanda internacional de carne, es una demanda internacional de soya, es una demanda internacional de algodón y otros commodities, ¿no?, que afectan obviamente a la estructura de uso de suelo en el país. Sí, Bolivia es un país que tiene una población relativamente pequeña frente al resto de países latinoamericanos. Tiene más o menos como unos 11, 12 millones de habitantes en promedio en todo el país, ¿no? Sí, es un país que tiene 11 millones de habitantes y tiene una superficie de 1 millón de kilómetros cuadrados, redondeando, ¿no?, un poquito más. Entonces, tiene densidades poblacionales bajas en general, pero en la zona andina, en la zona de montañas, ahí las densidades rurales son bastante altas. Todavía, a pesar de que hay procesos de urbanización muy fuertes en el país, como en muchos de los países sudamericanos, en Bolivia todavía prevalece una alta densidad rural, sobre todo en las montañas. En las tierras bajas, la densidad es bastante reducida, pero a pesar de todo, la presión sobre las tierras no es tanto la población, sino realmente es esta agricultura industrial, ¿no?, que hace que se demanden muchas tierras. Bolivia tiene una característica muy interesante, dice el altiplano. Es esa llanura que está a un buen nivel del mar, que tiene características muy especiales. Bueno, el altiplano, casi todo el altiplano, gran parte de Bolivia, hay una partecita rodeando el lago Titicaca en el Perú y una colita en Chile y en la Argentina. Este altiplano es una planicie que más o menos es, yo diría, un tercio del territorio de Bolivia está caracterizado por estas montañas, y dentro de esas montañas, dentro de esas cadenas de montañas, está esta planicie que ha sido generada por un lago antiguo, que era un lago Vallivian, que ha generado esta planicie aluvial. Y bueno, aquí se han desarrollado civilizaciones, sabemos de las civilizaciones aymaras, que han desarrollado prácticas agrícolas muy interesantes, ¿no? Y todavía prevalecen estas prácticas en Bolivia y en el Perú, que son prácticas ancestrales adaptadas al medio y que logran un nivel de subsistencia para las comunidades rurales. Yo siempre quedo admirado. Altiplano está a unos 4.000 metros de altura, pero las poblaciones logran generar alimentos de altísimo valor nutritivo como la quinoa, por ejemplo, la cañagua, que son cereales andinos, ¿no? Allí espero que no hayan tenido que vivir la revolución verde que vivimos nosotros en el norte de nuestro continente, con la presencia de agroquímicos y una gran cantidad de cosas que han dañado la tierra y han envenenado las cuencas hídricas y una cantidad de cosas adicionales. Allí usted me dice, Javier, que predomina de alguna manera esa cultura ancestral donde la gente vive en armonía con la naturaleza porque se sienten parte de ella. Yo diría que la cultura andina, la cultura aymara es muy fuerte, ¿no? Tiene raíces muy fuertes. Tienen un orgullo muy fuerte sobre sus alimentos, ¿no?, sobre su quinoa, su cañagua. Eso es realidad. Obviamente la modernidad, otra vez, ¿no?, los tienta, vamos a decirlo así. Y en los últimos años, en los últimos 10 o 15 años, otra vez los mercados internacionales, el mercado internacional de la quinoa ha sido un producto muy apreciado en los mercados europeos por el nivel nutritivo que tiene. A pesar de que ha sido quinoa orgánica, ha afectado sobre la disponibilidad de tierras y ha presionado el ecosistema altoandino, ¿no? Sin embargo, prevalecen estas prácticas tradicionales, ancestrales, y esa es una riqueza, un patrimonio muy importante del país. Bolivia de alguna manera también fue Perú, era el Alto Perú en su momento. Comparten una historia de pueblos ancestrales maravillosos. Generalmente cuando uno habla de Perú, uno habla de los incas, pero detrás de los incas hubo una gran cantidad de pueblos fantásticos que tenían pues un manejo muy especial del desierto que hay allí. Toda su cultura pues terminó allí en los incas. De alguna manera a Bolivia le pasó algo parecido, es decir, cuando uno habla de las comunidades ancestrales, uno tiene que encontrarse con una cantidad de pueblos absolutamente estupendos
que no solamente manejaban el tema de la tierra, sino también que eran astrónomos, ingenieros, bueno, hicieron una cantidad de cosas maravillosas. Todas esas culturas desafortunadamente, pues algunas desaparecieron en el tiempo, en el proceso normal de las civilizaciones, pero otras desafortunadamente pues fueron desterradas, maltratadas, vilipendiadas, ¿no? La invasión de los europeos en América. Esa tradición de los pueblos ancestrales en Bolivia es maravillosa, porque si bien es cierto allí se habla el español como idioma oficial, pues hay cerca de 36 lenguas indígenas que tienen estatus oficial, el aymara, el quechua, una cantidad de lenguas que el guaraní, por ejemplo, hace parte de esa realidad boliviana que algunas veces a nosotros nos llena de ilusión de defender lo que ha sido el patrimonio cultural, social, científico también de nuestros pueblos aborígenes. Ese ha sido un logro importantísimo de la sociedad boliviana en los últimos 10 años, justamente reconocer y valorar el patrimonio cultural que tiene, ¿no? Obviamente, me imagino que si uno habla con una persona aymara, podrá decir que todavía necesita reivindicarse mucho más, pero yo creo que ha habido un avance muy importante en ese plano, y ese hecho de reconocer la cultura de otros, la cultura de nuestros pueblos, ha hecho que empiecen a aflorar elementos muy importantes de la cultura que son relevantes para la gestión ambiental, que son relevantes para abordar estos temas de cambio climático, estos desafíos que la humanidad tiene, desafíos ambientales, desafíos sociales que la humanidad tiene en la actualidad, ¿no? El rol de los pueblos indígenas en el mundo, no solamente los pueblos indígenas en Bolivia, pero por ejemplo pueblos indígenas en las islas del Pacífico, pueblos indígenas en el Ártico, están empezando a dar señales muy interesantes de entendimiento, ¿no? De relación íntima que el planeta tiene y de cómo se pueden abordar estos desafíos y estos problemas, ¿no? Esta situación, que para ustedes también es igual, del COVID-19, pues nos ha puesto a repensar un poquito lo que es nuestra existencia, lo que ha sido esta sociedad de consumo que se nos ha impuesto, no solamente en esta parte del siglo pasado y parte del XIX también, de considerar la vida desde otra perspectiva. Algunos tenemos la ilusión de que realmente hayan cambios, otros pues ven que no va a haber ningún cambio, que más por el contrario la situación va a ser muy grave por todo el tema económico. Pero en líneas generales creo que ha sido un compás de espera para podernos repensar y sobre todo valorar lo que son nuestros países. En el nivel global, a mí me parece que uno de los mensajes que trae esta pandemia del COVID es de que la humanidad está íntimamente relacionada. O sea, el vínculo biológico que tenemos entre Oriente y Occidente ha sido completamente demostrado, para que no quepa dudas de eso. A veces las cosas parecen obvias, pero en la conciencia de la humanidad no parecen estar tan claras, ¿no? Ahora nos damos cuenta de eso, de la tremenda interrelación que tenemos, de la necesidad que tenemos como humanidad de abordar los desafíos que tenemos, que no son solamente ambientales, son desafíos de toda índole, de una manera mucho más íntima, mucho más correlacionada y coordinada, ¿no? En Bolivia nos hemos dado cuenta de que somos tremendamente vulnerables, porque, por ejemplo, y no hay un sistema de salud que pueda ni siquiera ser comparable al peor sistema de salud que pueda haber en otras regiones del mundo. O sea, realmente, bueno, tal vez estoy exagerando, pero porque no soy un especialista en este tema, pero sí sabemos de la precariedad de nuestro sistema de salud, pero al mismo tiempo ha demostrado que hay otro tipo de resiliencias, vamos a decir así, otro tipo de capacidades sociales que se activan en estas situaciones y que hacen que también la sociedad pueda resistir a su manera de los desafíos que se presentan, ¿no? Sigamos recorriendo esta Bolivia maravillosa, porque Bolivia es un país de parques. Y parques absolutamente esplendorosos que cubren una muy buena parte del país. Parque Madidi, por ejemplo, es una belleza que nos permite pues reconocer esa riqueza increíble forestal, pero también de unas formas geográficas muy interesantes. Si usted quiere ir a hacer turismo, pues es un lugar absolutamente estupendo para hacerlo.
No tengo el dato exacto, pero las áreas protegidas en el país superan el 20% del territorio. El sistema de áreas protegidas y parques naturales en las diferentes grandes ecorregiones del país, que se podría dividir en tres grandes, ¿no? La zona de altiplano, donde hay también parques estupendos. Por ejemplo, en el sur del país, alrededor de estos salares que son tan famosos, hay parques nacionales bellísimos, donde uno puede observar flamencos y otros animales andinos, zorros. Bueno, si uno tiene mala suerte o buena suerte, se encuentra con un zorrino también, otros animales. En los valles también hay parques que resaltan la belleza y la diversidad florística de estos espacios. Por ejemplo, hay un parque nacional donde hay un bosque de palmeras en medio de un valle seco que se llama el Palmar. Y después áreas protegidas en las tierras bajas, como lo has mencionado, Carlos, el parque Noel Kempff Mercado es muy famoso por la belleza escénica, por las cascadas, las ondulaciones del territorio. O sea, es una belleza increíble. Parabas, ¿no? Es realmente cercano al paraíso estos espacios, ¿no? La ventaja es que algunos de esos son poco accesibles, vamos a decir, para un turismo un poco aventurero, y todavía prevalecen estos espacios. Eso es alguna riqueza de la que estamos muy felices como bolivianos. Bolivia es de una exageración increíble, porque cuando uno empieza a mirar el tema del Salar de Uyuni, esto es una fantasía absolutamente maravillosa, y sobre todo cuando llueve, porque se vuelve un espejo increíble. La gente que logra llegar allí es a jugar a ver quién tiene la mejor fotografía entre el cielo y el salar, porque el salar es un espejo absolutamente fantástico, con unos atardeceres increíbles y amaneceres también, y la ventaja de poder ver el cielo estrellado en esta zona de nuestro continente. Creo que es uno de los lugares que uno no debería perderse mientras que tenga los pies sobre la tierra, de ir a visitar esto, porque realmente es una maravilla. Sí, sin duda. En lugares donde uno puede encontrarse con la belleza de la creación, ¿no? Y eso es lo que se necesita. Se necesita que la gente empiece a darse cuenta que a su alrededor, ¿no?, hay mucha belleza, de que no necesita encerrarse en cuatro paredes lujosas y tener una vida ostentosa, sino que más bien se necesita conectar mucho más con la naturaleza, con la belleza de la naturaleza, y adquirir esa conciencia, esa educación, esa relación íntima con la madre tierra, con la naturaleza, es importante para crear una nueva sociedad, ¿no?, orientar una nueva sociedad. Otro de los recursos hermosos que tiene Bolivia es indudablemente el lago Titicaca. Yo lo llamo lago mar, porque realmente hay momentos en que tú vas navegando y ya no ves la costa, sino te sientes que estás en un mar. Es de una belleza increíble y sobre todo lleno de tradiciones y unas culturas ancestrales maravillosas, con sus islas flotantes. En fin, es un lugar lleno de magia, no solamente desde el punto de vista de la naturaleza, sino también desde el punto de vista cultural, donde se siente realmente esa vivencia boliviana. La gente es queridísima, siempre están atentos a compartir contigo. Realmente es un paisaje que no tiene comparación. Claro. El lago Titicaca, en esta zona del altiplano norte, es una zona caracterizada por glaciares, ¿no? O sea, hay montañas que están con hielo permanente, y ese paisaje es espectacular. Esta región tiene una densidad de población muy fuerte, y bueno, ahí otra vez necesitamos recordar grandes desafíos ambientales que esta región tiene, ¿no? El lago Titicaca está muy cerca de la ciudad de La Paz, el Alto, que es una conurbación, ¿no?, que más o menos tiene 2 millones de personas. Y bueno, esa cercanía a la ciudad hace que los efectos ambientales o las externalidades ambientales de la ciudad se reflejen en el lago. No solamente en la parte boliviana, la parte peruana también tiene desafíos ambientales muy, muy importantes. Y bueno, ese es parte del trabajo que yo diría no solo el gobierno, sino la sociedad civil boliviana y también peruana
está muy preocupada, ¿no?, del mantenimiento y la sostenibilidad de este ecosistema tan precioso, ¿no? Cuando ya nos acercamos al lago, pues tú nos indicas que estamos muy cerca de La Paz. Y pues esta ciudad, igual que cualquier otra ciudad del mundo, pues genera unos niveles de contaminación aterradores. Porque desafortunadamente nuestra sociedad es una sociedad de consumo que desperdicia de todo, ¿no? Absolutamente de todo. Todo es desechable y claro, se están contaminando fuentes de agua, suelos, el aire, por demás, en fin, todo lo que implica una ciudad. Pero La Paz y el Alto tienen una cosa muy particular. La Paz en su transporte público pues no tiene la posibilidad de un metro, pero sí la posibilidad de un teleférico que se ha vuelto un referente en el mundo entero, no solamente por el tema de ingeniería, sino también por un servicio muy práctico, muy interesante y además muy atractivo turísticamente porque uno puede recorrer buena parte de la ciudad desde el aire. Desde el punto de vista turístico es muy interesante. Bueno, vamos a resaltar primero la importancia que tiene para el transporte público, ¿no? O sea, yo vivo en la ciudad de La Paz y antes de que suceda este tema del COVID, que han pasado ya 4 meses, 5 meses que estamos casi enclaustrados, es un transporte muy, muy útil, ¿no? Y además de eso, lo que ha hecho el teleférico es que ha generado una red de transporte, ¿no? Hay varias líneas y varios colores. Es interesante el teleférico en La Paz porque no solamente se mueve en zonas que van con un gradiente altitudinal, ¿no?, entre una parte baja y una parte alta, sino que también se mueve en zonas planas, ¿no?, o sea, en partes planas de la ciudad. Entonces ha generado como columnas vertebrales y ha generado una red a la cual se pueden acoplar otros sistemas de transporte, como el sistema de bus público, ¿no?, y de esa forma crear un sistema de transporte en la ciudad, que está en evolución, está en franca evolución. Hay muchos desafíos y muchos retos de orden, yo diría, de administración entre la ciudad de La Paz y la administración del Estado central, pero está evolucionando y yo creo que los ciudadanos en la ciudad de La Paz y en el Alto están sintiendo de que hay una mejora en cuanto al transporte público, ¿no? También el atractivo, ¿no?, de utilizarlo para pasear por la ciudad, de ver los diferentes paisajes, los contrastes que hay entre las diferentes partes de la ciudad, ¿no?, entre diferentes tipos de uso y tipos de contrastes sociales que puedan haber dentro de la ciudad, que con ese vuelo de pájaro del teleférico uno puede tener una visión muy, muy interesante. El tema contaminación, Javier. Allí pues son también víctimas de este problema gravísimo que tenemos en todo el mundo. El tema de la contaminación atmosférica es un tema en Bolivia, no tanto en La Paz y el Alto, porque por la misma orografía, por la ondulación del terreno en la ciudad, hay cierto flujo de aire que termina limpiando el aire y termina reduciendo los niveles de contaminación. Pero en otras ciudades, donde hay más bien estancamiento o hay inversión térmica, sí hay niveles altísimos de contaminación. Si no me equivoco, la ciudad de Cochabamba, que es una de las ciudades principales también del país, tiene los niveles de contaminación más altos, o uno de los más altos en América Latina. Es un desafío importante, es una ciudad bella también. Cochabamba es una ciudad muy linda, porque es una ciudad bayuna, pero sí tiene estos problemas de contaminación que se acentúan en algunas épocas del año, ¿no?, sobre todo en el invierno. Javier, ustedes tienen una riqueza fantástica y es el tema del litio. Bolivia es uno de los países con más litio en el mundo y que podría ser una solución genial para todo el tema de transporte con vehículos eléctricos. Yo sé que allá ustedes hicieron un carrito eléctrico pequeñito que tuvo algunos problemas porque la mayor parte de los vehículos son importados y fabricación de vehículos es un complique en Bolivia y no había la regulación adecuada para que se pudiera vender un vehículo hecho en Bolivia con tecnología boliviana eléctrico. Sí, es un poco irónica la situación, pero la han resuelto rápido. Las autoridades han resuelto rápido esa situación porque hay mucho interés, ¿no?, de utilizar el litio hay mucho interés de eslabonar la cadena, ¿no?
la cadena de producción de litio, la producción de baterías, ¿no? Sobre todo cátodos, ánodos de litio y la producción de baterías. Y luego los vehículos. Entonces hay un programa, ahora se está desarrollando un programa en el país, que es el programa de movilidad eléctrica, y está teniendo hay mucha voluntad política en el Ministerio de Energía para empujar ese programa. Y bueno, estamos expectantes, porque hoy hay otra vez, ¿no? A veces, como hacemos las cosas en nuestros países, a veces hay ciertas contradicciones. Por ejemplo, tenemos este programa de movilidad eléctrica, pero los buses del sistema público todavía están funcionando con combustibles fósiles, por ejemplo. Ahí hay una brecha que se quiere cerrar, que las nuevas generaciones de estos buses municipales puedan también venir con motores eléctricos, ¿no? Un problema que tenemos en toda América, en Bogotá es un ejemplo claro de esas malas políticas. Teniendo la tecnología, pudiendo hacer un avance realmente claro hacia adelante, no, nos quedamos en el pasado. Esto es El Último Café. Yachankichu pitajkanki, ayin warmikuna kakurja, ayin harikuna kakurja, gatun suyukuna kakurja, echa yuyaspaja, kuyakunki, pim kainikita. Yachani ripunaykita manana tinichu tikraychita hawas pachay punchauta hawas pa kiyari puchkan rimas pañuhamanta huktuta para piripuku uchkan Hawachkan chichanki ayata Hawachkan chichanki ayata Hawachkan chichanki ayata Hawachkan chichanki ayata Punchauta waga Mananga tinichu tikraychita hawas pachaya punchauta hawas pa kiyari puchkan rimas pañuhamanta huktuta ripuku uchkan, yeah. Hawachkan chichanki ayata Hawachkan chichanki ayata Hawachkan chichanki ayata Hawachkan chichanki ayata Punchauta waga
Esto es El Último Café. Bueno, Javier, ustedes desde su trabajo, ¿qué están haciendo por la defensa de los Andes bolivianos? Yo colaboro con una organización suiza, se llama el VETAS, Suiza Intercooperación, con la que estamos impulsando varios programas en la zona andina, sobre todo en la zona de montañas de Bolivia, la zona andina, para trabajar en torno al agua, en torno a la gobernanza del agua. Ese es un tema central. Otro tema son los bosques, trabajar en los ecosistemas andinos. Y después hay otro programa que trabaja en ciudades intermedias, para ver que las ciudades tengan mayor calidad, que desarrollen mayor calidad ambiental, sobre todo en la gestión de residuos, en la gobernanza de los sistemas de gestión de residuos. También trabajo con algunos grupos sociales para desarrollar capacidades de liderazgo, de emprendedurismo y de involucramiento de los jóvenes en cadenas de valor, ¿no? Esta última parte es bien interesante porque todos los cambios que queremos y que buscamos diariamente, pues tienen que estar en manos de los jóvenes. Realmente, pues esta nueva generación está muy pendiente del tema ambiental porque entiende que en la medida que los recursos se agoten, que se desperdicie realmente la vida en el planeta, pues ellos la van a pasar muy mal. Y entonces empiezan a tomar un poco más de conciencia de las realidades que implica tener un planeta sano, un planeta armónico, un planeta que realmente sea beneficio para todos y no para unos poquísimos. Uno a veces subestima a los jóvenes, porque uno ve a los jóvenes desde una perspectiva de competencias, ¿no? Nuestra percepción es muy utilitaria, ¿no? Tenemos una percepción muy utilitaria y entonces vemos a los jóvenes como que todavía no tienen la experiencia laboral, como que tienen que ir ganando esa experiencia laboral y hasta que eso suceda pueden pasar 10 años, entonces terminan y dejan de ser jóvenes. Y lo que en realidad tienen los jóvenes es una tremenda capacidad de liderazgo, tienen una tremenda motivación en sus corazones, más que en su cabeza, para impulsar procesos y tienen ahora en el siglo XXI, una capacidad que nosotros creo que no la estamos entendiendo del todo, que ellos la entienden muy bien, que es esa capacidad de coordinar de una manera en automático y además en tiempo real la capacidad de impulsar procesos sociales, ¿no? El liderazgo de los jóvenes es algo que no se termina de entender y por lo tanto hay que delegar a los jóvenes. Los jóvenes tienen que asumir sus propios desafíos y tienen que asumir sus propios retos y tienen que impulsarlo ellos mismos. No tienen que ser delegados por nosotros, los adultos, que tenemos manejo de los sistemas políticos de nuestra época. Eso es algo que se tiene que entender. Es un mensaje de fondo. Los jóvenes tienen el liderazgo natural y necesitan ser involucrados en los procesos de la sociedad y además necesitan ser delegados, necesitamos delegarles a ellos la responsabilidad de asumir ciertas cosas para empujar procesos de cambio que son importantes. Por eso los jóvenes son agentes de cambio y es importante que se remuevan las barreras para que vayan involucrándose en el espacio laboral y vayan teniendo chances en el espacio laboral. De la misma forma que mujeres, ¿no? Es el mismo tema de género, solo que con otras características, ¿no? ¿Y cómo ha sido la respuesta femenina frente a estos retos que ustedes proponen y sobre todo que el país propone en estos tiempos? La experiencia que la organización tiene trabajando con agricultura familiar en esta zona del altiplano boliviano, bueno, por características culturales en parte, pero también por delegación, porque las mujeres se están quedando solas en los ámbitos rurales. Los hombres tienen que salir, tienen que ir a trabajar en las minas o van a trabajar en el transporte público o salen para brindar mano de obra en las ciudades y las mujeres son las que se quedan a cargo de la agricultura. Entonces, la agricultura familiar de subsistencia en estas zonas ha delegado fuertemente la labor a las mujeres, que están también a cargo, en algunos casos, de los niños chiquitos, porque los más jóvenes también otra vez salen a la ciudad, y en algunos casos también de las personas mayores, ¿no? Hay un rol ahí delegado tremendamente importante. Sí. Así que el nombre de Bolivia pues es femenino. Creo que el liderazgo también debe ser femenino en la medida en que son mujeres muy aguerridas,
muy tenaces que realmente hace que Bolivia viva. El trabajo de la mujer, otra vez, es un trabajo. Bueno, yo no soy un especialista en el tema de género, tengo una opinión formada por la misma cultura de la organización, ¿no? Básicamente, el trabajo es realmente involucrar otra vez y delegar a la mujer la función que la mujer tiene, primero por derecho. Ese es un tema muy importante ahorita digamos, en la discusión más académica del tema. Empieza a aparecer que uno de los temas para resolver problemas de marginalización justamente es el tema de los derechos. Cuando la mujer tiene acceso, por ejemplo, a la tierra y tiene los derechos de la tierra bien clarificados, que ese es un objetivo también de desarrollo sostenible, entonces se están abordando los derechos de la mujer, ¿no? Eso no es solamente el tema de participación, que sí ha sido abordado y es bastante frecuente y lo conocemos, ¿no? La participación de las mujeres en ámbitos de decisión y todo esto, que es necesario, pero también el tema de los derechos. Y Bolivia ha avanzado bastante en el tema de resolver los derechos de la mujer. Eso también en la última década, vamos a decir, se ha avanzado en resolver estos temas que son frecuentes en muchos de nuestros países, ¿no? El tema de acceso de la mujer a la tierra, por ejemplo. En cuanto al cuidado de la cordillera como tal, sobre todo en bosques, no diría yo que prístinos en la medida en que pues todo el territorio ha sido recorrido, ¿qué se está haciendo en el cuidado del bosque? Y algo muy importante, que son los animales que viven allí, todo lo que es la fauna que existe en estos bosques andinos. En Bolivia, cuando hablamos de bosques, inmediatamente nos aparece en la cabeza la idea de que los bosques están en las tierras bajas, que son los bosques amazónicos, estos bosques chiquitanos, ¿no? Estos bosques de tierras bajas. No está tan fuertemente presente la idea de que tenemos bosques andinos que son muy importantes desde el punto de vista del ecosistema, pero también son muy importantes en la relación que se tiene con las poblaciones humanas, ¿no? Con las ciudades, etcétera. Primero, los bosques andinos, si tenemos 50 millones de hectáreas de bosques en el país, 8 millones de hectáreas están en las zonas de montaña, o sea, son bosques andinos, están por encima de los 800 metros sobre el nivel del mar. Aparte de su riqueza faunística y su riqueza florística, la importancia que tienen para la integridad del ecosistema, cumplen funciones ambientales muy importantes, ¿no? Primero son cabeceras de cuenca, o sea, son bosques que están en cabeceras de cuenca, están en las partes altas de la cuenca, donde por lo general hay precipitaciones que están acompañadas de pendientes muy fuertes en las laderas, que si esas precipitaciones no entran en una esponja vegetal o no son amortiguadas por la vegetación, entonces estas precipitaciones terminan arrasando, terminan limpiando el suelo y terminan convirtiéndose en lodo y llevándose poblaciones y llevándose cultivos y todo por debajo, ¿no? Una primera función ambiental que estos bosques cumplen es amortiguar esas precipitaciones en las cabeceras de cuenca. Luego, estos bosques infiltran el agua y aumentan las tablas de agua, o sea, los niveles de agua y la disponibilidad de agua, que después puede ser utilizada para riego, puede ser utilizada para fines hidroeléctricos, puede ser utilizada para consumo humano. Las funciones ambientales que estos bosques cumplen en las cabeceras de las cuencas es tremendamente importante, y ese mensaje tiene que ser también permeado y tiene que entrar, digamos, en el diálogo y en el discurso de los tomadores de decisión, ¿no? El último mensaje importante es que tenemos siempre en la cabeza la idea de que para restaurar estos bosques necesitamos llevar ejércitos, ¿no? Dicho de manera literal, a los sargentos, tenientes, subtenientes, etcétera, a plantar árboles. Y a los niños, a los jóvenes, y sacarlos de las escuelas y llevarlos a plantar árboles. Y la verdad es que haciendo eso, no llegamos ni a plantar no sé cuántos miles de árboles. Tal vez podemos llegar a los 100.000 árboles, y esos son 100 hectáreas, ¿no? 200 hectáreas. Pero si consideramos la capacidad que tiene el propio ecosistema de regenerarse por sí mismo, si lo dejamos en paz, porque lo que no
Lo que no estamos haciendo como seres humanos es dejar en paz al ecosistema por un tiempo. No necesitamos dejar en paz a todo el ecosistema, pero sí utilizarlo de manera inteligente, cosa que dejemos en paz algunos espacios, sobre todo los lugares donde hay infiltración de agua, donde hay fuentes de agua, para que el ecosistema se regenere por sí solo. Entonces el poder de regeneración que tiene este ecosistema es muy fuerte. Nosotros hemos hecho un estudio que ha sido hecho por una fundación muy importante en Bolivia, que se llama la Fundación Amigos de la Naturaleza, para evaluar el nivel de regeneración natural del bosque. Y el nivel de regeneración natural del bosque afecta al 3% del bosque, que es igual al 3% de impacto severo sobre el bosque, de impacto humano severo sobre el bosque. O sea, que este bosque se está regenerando, y si nosotros inteligentemente lo dejamos regenerar, esa es una estrategia muy importante de regeneración de estas funciones ambientales que este bosque cumple. Entonces, ahora sí, respondiendo también a la pregunta que tú hacías de los animales. Son animales endémicos, pero además que tienen la función de distribuir, de dispersar, esa es la palabra, de dispersar semilla, que son semilleros que se agarran, comen los frutos de estos árboles y dispersan la semilla. Algunas especies de aves, algunos mamíferos, son tan importantes para la regeneración natural del bosque. No es que el bosque se regenera solo porque hay un semillero y hay un árbol. También se necesitan a estos amigos, que son amigos del hombre, que son estos dispersores de semilla. Ese mensaje también tiene que entrar en las comunidades para que se den cuenta de que hacer el trabajo de manera inteligente no se necesita hacer más trabajo, sino hacer un trabajo más inteligente. Se puede lograr realmente una regeneración de estas funciones ambientales que son tan importantes para la agricultura, para tener agua en las ciudades y para poder generar energía eléctrica, ¿no? En la historia de nuestra América, frente a lo que ha sido la biodiversidad, pues ha sido tristemente manejada. ¿En qué sentido? En Colombia, por lo menos, se está buscando la defensa de ciertos animales estratégicos de los bosques, por ejemplo, el oso andino, que lo han matado y masacrado de una manera impresionante, y que hasta ahora pues estamos viendo la necesidad de cuidarlo, porque finalmente, como tú dices, son esos animales que llevan las semillas por todas partes y que controlan realmente la vida del bosque. Ellos son los que permiten que realmente exista el bosque. También se presentan en estos bosques pues estas personas que acaban con la madera, que explotan de manera fraudulenta el tema de la madera, y también la minería, que no está legalizada y que daña los territorios en beneficio de unos muy pocos y en detrimento de la vida de todos en general. ¿Esto se presenta allí en Bolivia? Sí, claro. Hay graves problemas de tráfico de especies animales, tala ilegal de árboles, minería mal regulada, yo diría, o poco regulada, ¿no? Que afecta a las cuencas. Y sí, estos problemas son frecuentes, y hay cuencas específicas donde hay más problemas con minería. Bueno, el tema de la tala ilegal está más vinculado a las tierras bajas, o sea, a los bosques amazónicos. Los bosques andinos tienen dos tipos de presiones importantes. Uno es la agricultura, o sea, la gente que necesita tierras y habilita tierras, a pesar de que, bueno, tenemos dos tipos de bosques andinos, unos que son más secos y los bosques de yungas, que son más húmedos, y esos bosques de yungas más húmedos son los que más están siendo afectados por habilitación de tierras, ¿no? Y los bosques secos más bien tienen el impacto de una ganadería de subsistencia, lo que se llama el ramoneo, es decir, la gente deja a su ganado pastar en el bosque, y el ganado va afectando a las plantas, ¿no? Pero eso es algo que ahora en el siglo XXI tenemos, o sea, la humanidad tiene soluciones tecnológicas para el tema de la pastura, sobre todo la pastura ordenada y la pastura estabulada. Es una posibilidad real para reducir la presión de la ganadería, sobre todo sobre estos bosques, ¿no? Nosotros no hemos logrado un programa en estas zonas. Eso es algo que deseamos hacer, ver cómo abordar el tema del ramoneo y de las pasturas, porque es un tema tremendamente crítico, los bosques andinos, sobre todo en los bosques secos.
no entrando en el tema político, porque con los políticos uno nunca sabe lo que va a pasar, y es la verdad, sino desde el punto de vista social, el futuro de Bolivia. El boliviano cómo se siente frente a su país y sobre todo en estos temas ambientales, la posibilidad de tener energías verdes, la posibilidad de un mejor vivir para todos, en fin, ¿cuál es la expectativa que tiene el boliviano frente al futuro de su país? Esa pregunta, Carlos, te la respondo como un docente universitario que tiene contacto con jóvenes, porque esa es mi percepción, digamos, más directa de cómo se sienten los jóvenes, cómo se sienten mis compatriotas, ¿no? Y ese es para mí un indicador muy importante, ¿no?, de cuál es el futuro, ¿no? Yo veo que los jóvenes siempre tienen optimismo y siempre ven el futuro con mucho optimismo, a pesar de todos los desafíos, cómo se les plantea el futuro, ellos lo ven de todas maneras con optimismo. Lo que sí noto en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes bolivianos, es mucha preocupación por el futuro. Aparte de ese optimismo, sí los noto muy preocupados por lo que les deviene, ¿no? Por el tema ambiental, por el tema social. Los noto con muchas ganas de colaborar y de involucrarse en los asuntos y en los procesos de toma de decisiones y de la sociedad. O sea, sí tienen ese impulso, pero en el caso boliviano, yo he visto otros países y en Colombia, yo he tenido esa percepción que en Colombia los jóvenes tienen más oportunidades, me da la impresión, que los jóvenes entran más rápido al ámbito laboral, se campean más rápido y entran más rápido a puestos decisorios importantes, lo que no sucede tanto en Bolivia. En Bolivia más bien hay muchas barreras y muchos frenos para que los jóvenes puedan entrar y puedan ser impulsados y apoyados a entrar en los procesos importantes de la sociedad, ¿no? Hay mucho que hacer para remover esas barreras, para dar más oportunidades a los jóvenes. Esa fuerza pensante, esa fuerza laboral pensante debería estar rápidamente, ¿no?, o con todas las facilidades, vamos a decir, involucrados en los asuntos del país. Y eso no está ocurriendo, ¿no? O está ocurriendo en menor medida que en otros países de la región. Recorrer Bolivia pues es un encanto realmente, si usted tiene la oportunidad de visitar América Latina, y es una invitación que hacemos desde este programa, y parte del propósito de esta serie es eso, que podamos recorrer nuestra América y conocer nuestra América, porque es realmente maravillosa, con unos recursos naturales, paisajísticos absolutamente maravillosos, y no es una exageración y tampoco es una frase de cajón. Realmente Bolivia es un país que ofrece a los ojos cosas realmente fantásticas. Javier, muchísimas gracias por tu compañía, un abrazo gigante a todos los bolivianos y ánimo, porque Bolivia tiene una riqueza fantástica que es el tema del litio, que es el oro blanco del siglo XXI, es la posibilidad de la energía eléctrica para la movilización y para muchísimas otras cosas que estamos utilizando en el día a día. Muchísimas gracias por tu compañía. Carlos, muchas gracias por el espacio, ha sido muy, muy lindo conversar contigo, no siempre hay esas posibilidades de conversar y de reflexionar sobre el país en el que uno está viviendo, y ha sido muy, muy linda la conversación, muchas gracias por la oportunidad. Y a todos ustedes muchísimas gracias por su compañía, y será en otra ocasión aquí en El Último Café a través de Uniminuto Radio. Hasta pronto. Tómese El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.